Bienvenidos a la Torre de las Mil Novelas. ¿Qué pasa cuando la más despreciada de una familia poderosa renace con todos los recuerdos de su vida pasada? Firentia Lombardi no quiere venganza, quiere el poder, y en esta vida será la matriarca, inteligente, decidida y con un plan perfecto. Esta niña cambiará el destino de su imperio, y nadie la volverá a subestimar. No te pierdas este épico resumen de En esta vida seré la matriarca. Y si te gustan las novelas que rompen el molde, suscríbete a la Torre de las Mil Novelas, para no perderte ninguna joya literaria. En un mundo donde la nobleza es poder y el linaje lo es todo, Florencia Lombardi, una joven marcada por el desprecio y la sangre ilegítima, ha sobrevivido entre las sombras de la poderosa familia Lombardía. Rechazada, golpeada y usada, su existencia parecía destinada al olvido, hasta que todo colapsó. Con el imperio en crisis, el clan Lombardi, que durante siglos sostuvo el poder, cae estrepitosamente por su arrogancia y malas decisiones. Irónicamente, quienes la despreciaron pierden todo, mientras ella, testigo silenciosa del declive, lo predijo todo. El error fatal fue apoyar al príncipe equivocado. Florencia, quien en realidad reencarnó desde Corea del Sur en este mundo aristocrático, se convirtió en una trabajadora ejemplar dentro de la familia. Aunque ilegítima, fue la única capaz de mantener la mansión en pie tras la muerte de su abuelo, el sabio patriarca Rulak Lombardi. Su talento y visión superaban a cualquiera, pero fue echada de la familia sin miramientos. 2 años después, destrucción total, la Gran Lombardía se derrumba, mientras ella observa el final con rabia contenida y un vaso en la mano. Y aunque todos la subestimaron, Florencia conoce la verdad. El segundo príncipe, Pérez, es el verdadero heredero digno. En otra escena cargada de tensión y elegancia, Florencia y Pérez reaparecen en sociedad, caminando juntos hacia el salón de banquetes del Palacio Lambrut. La misma mujer que fue rechazada y abandonada, ahora entra del brazo del heredero imperial, irradiando poder y dignidad. Pero la historia no ha terminado, porque Florencia ha renacido. En otra toma Florencia justo cuando parecía que su ira, su dolor y sus errores podían ser redimidos, un accidente de carruaje la arrastra de nuevo hacia la oscuridad. ¿Es este el final, o un nuevo comienzo? El episodio comienza con Firentia despertando en su niñez tras haber sido atropellada por un carruaje. Descubre que ha regresado en el tiempo, antes de que su padre muriera y antes de que la familia Lombardi cayera en desgracia. Emocionada y confundida, confirma su edad observando su reflejo en el espejo y revisando la cicatriz de la rodilla que aún no ha ocurrido. Se encuentra con su padre Gallagher, aún joven y con vida, y la calidez de ese reencuentro confirma su realidad. Pronto se convence de que esta es su segunda oportunidad para cambiar el destino de su familia y salvar a su padre. Reflexiona sobre los errores del pasado y se propone evitar que Vieje se convierta en jefe de la familia, ya que fue él quien hundió a los Lombardi con decisiones desastrosas, como apoyar al incompetente primer príncipe. Firentia comienza a trazar un plan, usar su conocimiento del futuro para guiar a Lombardía hacia la prosperidad. Decide que debe acercarse al segundo príncipe, Pérez, desde el principio y prepararse para liderar ella misma, a pesar de ser una niña y de su condición de hija ilegítima. El episodio cierra con ella yendo al edificio principal para esperar a su padre, quien está en una reunión familiar convocada por el patriarca Lulak. Justo cuando descansa tras caminar desde la biblioteca, escucha la voz de un niño llamándola con desprecio. «Oye, mediocre». La escena comienza con Firentia siendo provocada por sus primos Bellesac, hijo de Vieje, y Astaliu, hijo de Laurels, quienes se burlan cruelmente de ella llamándola mitad, una forma despectiva de referirse a su origen como hija ilegítima. Aunque en su vida pasada temía a estos abusadores, ahora que ha regresado en el tiempo, ya no tiene miedo. Firentia intenta razonar con ellos, pero Bellesac la agrede físicamente, le tira del pelo y la empuja al suelo. En lugar de dejarse intimidar, Firentia se defiende con un libro grueso, golpeando a Bellesac repetidamente y con firmeza. Astaliu, asustado, no interviene. Justo cuando Bellesac llora escandalosamente por el castigo recibido, aparece el abuelo Lulak Lombardi, patriarca de la familia, acompañado del padre de Firentia, Gallagher. En medio del caos, Vieje, el padre de Bellesac, reacciona con furia y empuja a Firentia con brusquedad, culpándola sin escuchar lo sucedido. Firentia cae y se lastima ligeramente,
pero su padre acude en su defensa, abrazándola. El abuelo detiene la pelea con una orden firme. Sin embargo, cuando le pide a Astaliu que dé su versión de los hechos, el niño miente descaradamente, culpando a Firentia de haberlos atacado sin motivo. Tras el conflicto físico con Bellesac, Astaliu intenta mentir diciendo que Firentia los atacó sin razón. Sin embargo, titubea al hablar, mostrando que está nervioso y no sabe mentir bien. Bellesac, viendo la situación crítica, interviene para reforzar la mentira, afirmando que Firentia siempre los ha odiado. El abuelo Lulac Lombardi, jefe de la familia, regaña a Bellesac por interrumpir y le ordena a Astaliu que continúe, pero este no puede sostener la mentira y empieza a llorar. Eso demuestra que están mintiendo, pero el abuelo aún no se pronuncia. Entonces, el abuelo interroga a Firentia directamente. Aunque la Firentia del pasado era tímida y temerosa, ahora lo mira directamente y responde con firmeza. No hice nada malo. Fue Bellesac quien me golpeó primero, después de insultarme y decir que no soy Lombardi. Firentia describe con detalle cómo Bellesac y Astaliu se burlaron de ella por ser mitad, por no tener sangre noble completa, y cómo eso la hizo explotar. Señala a Bellesac como el agresor. El abuelo la escucha con atención, y por primera vez se muestra interesado en ella. Firentia incluso le llama abuelo intencionalmente, para recordarle que ella también es su nieta legítima. El abuelo reconoce la gravedad de los insultos y ve que Firentia, a pesar de estar herida, no lloró. Le pregunta por sus heridas, y Firentia responde que llorará después, en su habitación, haciendo que su padre se ría suavemente. Esto rompe la tensión. El padre de Firentia, Gallagher, le pide permiso al abuelo para llevarla al médico. El abuelo accede, pero antes le pregunta por el libro con el que golpeó a Bellesac. Firentia admite que fue suyo y se disculpa por usarlo de esa manera. El abuelo, en lugar de enfadarse más, dice que fue correcto admitir el error. Gallagher la levanta en brazos para llevarla al hospital de la familia. Firentia, aunque ya es adulta por dentro, se conmueve profundamente al sentir el calor de su padre, que en su vida pasada murió cuando ella era muy joven. En ese momento, Vieje, padre de Bellesac, intenta exigir una disculpa, furioso, diciendo que Firentia debe responsabilizarse por golpear a su hijo. Pero el abuelo lo calla con autoridad, diciendo: ¿Estás escupiendo sobre mi decisión ahora? Deberías estar avergonzado. El abuelo regresa a su oficina, y Vieje queda humillado. Gallagher, al pasar junto a él, lanza una indirecta diciéndole que está exagerando por una pelea de niños, y se va con Firentia. En el camino, ella mira a Bellesac a los ojos y, sin decir palabra, le advierte con los labios: Te veo aquí. Bellesac se asusta tanto que rompe a llorar otra vez. Firentia, por su parte, se siente reconfortada en los brazos de su padre, a quien extrañó tanto, y disfruta el momento de ternura, recordando lo mucho que lo amaba. Firentia es llevada por su padre, Gallagher Lombardi, al hospital dentro de la mansión tras el altercado con Bellesac. El doctor O'Malley, un médico especializado en medicina herbal, se sorprende por las heridas visibles en la rodilla y la muñeca de la niña, especialmente porque Firentia no llora ni se queja, lo que parece inusual para una niña tan pequeña. Aunque su padre nota su dolor y se molesta, Firentia insiste en que se cayó, evitando delatar a Bellesac directamente. O'Malley le pone una venda firme en la muñeca y le da medicina amarga para tomar durante un mes, lo cual no le agrada en lo absoluto. Después, Gallagher pide hablar a solas con su hija. Se arrodilla para estar a su altura y le pregunta con tristeza por qué no le había contado antes sobre el acoso de Bellesac y Astaliu. Firentia, recordando su vida pasada, admite que antes tuvo miedo, pero ahora no permitirá más abuso. Promete que se defenderá y que, si es necesario, pedirá ayuda o llorará frente a los adultos. Gallagher está conmovido y sorprendido por su madurez. También se entristece cuando Firentia lo llama de manera formal, y ella, dándose cuenta, lo vuelve a llamar papá con cariño. En un momento emotivo, Firentia piensa que esta vez protegerá a su padre y no permitirá que muera en vano, como ocurrió en su vida pasada. El abuelo Lulac, jefe de la familia Lombardi, relee el libro Gente del Sur, que Firentia dejó caer durante la pelea con Bellesac. Es un libro académico avanzado sobre una tribu misteriosa del imperio que usa magia hereditaria. Lo que le preocupa no es el contenido del libro,
sino por qué una niña de 7 años lo estaba leyendo con tanto interés y entendimiento. Rulak llama al académico Clarevan, encargado de la educación de los jóvenes Lombardi, y le informa que Firentia estaba leyendo ese libro. Clarevan no puede creerlo. Ese tipo de lectura está más allá de la capacidad de una niña tan pequeña. Sin embargo, Rulak insiste en que Firentia comience clases con los niños mayores, para probar su potencial. Esta clase normalmente solo la toman los niños más capaces, como los hijos de Vieje y de San Nanette. Clarevan duda, pero Rulak lo desafía a comprobar si Firentia es realmente tan especial como parece. Rulak recuerda a la madre de Firentia, una mujer hermosa pero sin grandes cualidades, y como nunca le prestó atención a su nieta antes. Pero lo que vio hoy, a Firentia herida pero firme, sin llorar, enfrentándose a Bellezac con un libro en la mano, le hizo pensar que quizás, después de todo, ella sí tiene sangre Lombardi fuerte en sus venas. Una rara sonrisa aparece en su rostro al recordar a su pequeña nieta luchando con valentía. Firentia, aún con 7 años, conversa con su padre Gayan durante el desayuno, quien le pregunta qué desea para su próximo cumpleaños. Al intentar actuar como una niña normal, ella pide un gran oso de peluche, pero rápidamente se delata al no gustarle las muñecas desde siempre. Al notar la inconsistencia, su padre le propone algo más lujoso, un potro de 1 año para que lo críe y, cuando crezca, pueda tener un excelente caballo. Aunque es un regalo costoso y poco habitual para su edad, en la poderosa familia Lombardi eso no es raro. Firentia intenta rechazar el regalo diciendo que le da pena separar al potro de su madre. Su padre, emocionado y conmovido al pensar que Firentia está proyectando su dolor por no haber conocido a su madre fallecida, decide entonces comprar también a la yegua madre. Avergonzada, Firentia acepta con resignación. Pasan el día juntos en casa. Firentia, a diferencia de sus primos, no tiene niñera y está siempre con su padre, quien aunque no trabaja, pasa el tiempo escribiendo libros por puro interés intelectual. Mientras él trabaja, ella finge leer pero en realidad organiza mentalmente sus planes futuros. Firentia reflexiona sobre su situación. Es la hija ilegítima del tercer hijo de la familia, sin poder ni posición, y si quiere cambiar su destino y proteger a su padre, debe actuar pronto. Su objetivo principal es ganarse el corazón de su abuelo, Rulak, para posicionarse como una posible heredera. Sabe que, si espera demasiado, será tarde como en su vida anterior. También planea apoyarse en el segundo príncipe Pérez, quien eventualmente se convertirá en heredero del trono imperial, para ganar influencia fuera de la familia Lombardi. Recuerda que en esta misma época, en su vida pasada, la madre de Pérez murió sin atención médica por culpa de la emperatriz. Desde entonces, Pérez guardó rencor y, al tomar poder como príncipe heredero, vengó a su madre. Firentia quiere acercarse a él ahora que probablemente está solo y sufriendo, pero no puede salir de la mansión debido a una estricta norma familiar que restringe los movimientos de los niños hasta los 11 años. Sin embargo, planea conseguir el permiso especial del jefe de familia. Mientras piensa en qué ocurrió en Lombardi cuando tenía 8 años, recuerda que algo muy importante pasó. Justo en ese momento, escucha una voz familiar fuera de la sala. Al abrir la puerta, Firentia queda sorprendida al ver a Clarevan Pellet, un hombre que en su vida anterior fue un exitoso empresario que abandonó la familia Lombardi y fundó una de las 5 compañías más grandes del imperio en solo 2 años. Su repentina aparición en la casa sugiere que algo importante está a punto de comenzar. Mientras Firentia y su padre pasan tiempo juntos, reciben una inesperada visita de Clarevan Pellet, un joven pero influyente miembro de la familia Lombardi, conocido en su vida pasada por haber sido un empresario exitoso. Su presencia sorprende tanto a Firentia como a su padre, ya que Clarevan era una figura destacada y muy ocupada, y no se relacionaba fácilmente con miembros de menor rango de la familia. Para sorpresa de todos, Clarevan anuncia que ha venido específicamente a hablar con Firentia, lo que desconcierta aún más a su padre. Cuando finalmente se quedan a solas, Clarevan le explica a Firentia que está a cargo de formar a los jóvenes sucesores de Lombardi, y que ha venido para evaluar si ella está lista para unirse a esas clases especiales. Firentia, consciente de lo importante que esto es, ya que las evaluaciones y progresos en estas clases son reportadas directamente a su abuelo, el jefe de la familia, se mantiene tranquila pero alerta. Él comienza probándola con preguntas sobre el libro que estaba leyendo, Gente del Sur, y queda sorprendido por sus respuestas acertadas y detalladas,
propias de alguien mucho mayor. Firentia no solo responde correctamente, sino que incluso corrige a Clerivan cuando éste asume erróneamente que el autor del libro es un hombre. Le demuestra que la autora es en realidad una mujer académica llamada Avane Lopili, información que él había pasado por alto. El desconcierto de Clerivan es evidente, y Firentia disfruta internamente del momento, aunque mantiene una expresión educada. Finalmente, Clerivan le informa que comenzará clases con otros niños mayores, sin trato especial a pesar de su edad. Firentia acepta con entusiasmo, sabiendo que entre más destaque frente a los primos mayores, más impresionará a su abuelo. Incluso consigue que Clerivan, a regañadientes, le permita llamarlo profesor. El encuentro termina con Firentia rebosante de alegría. Sabe que entrar a estas clases con solo 7 años es inusual y ve esto como un gran primer paso para cambiar su destino y asegurar su lugar dentro de la familia Lombardi. Mientras observa a Clerivan, ya planea cómo le contará él mismo al abuelo lo que ha sucedido hoy. Firencia, una niña de 7 años, debe comenzar a asistir a clases especiales para los jóvenes sucesores de las familias importantes de Lombardía, bajo la supervisión de Clarivan Pellet, director de educación. Clarivan dudaba de la capacidad de Firencia para leer y comprender un libro complejo llamado La gente del sur, pero al interrogarla quedó sorprendido por su conocimiento y precisión, incluso cuando ella corrigió que la autora, Avane Lopili, es mujer, lo que él había asumido erróneamente. Firencia tiene una personalidad audaz y un comportamiento poco común para su edad, mirando fijamente a los adultos y respondiendo con confianza, lo que genera una impresión fuerte en Clarivan y en su propio padre, Gallagher. Después, Firencia y su padre visitan al doctor O'Malley para que examinen una lesión en su muñeca. Ahí conocen a Estira, una discípula del doctor que está estudiando herbolaria y medicina. Firencia, aunque nerviosa, mantiene una actitud amable y logra que Estira se relaje. Durante el examen, a pesar del mal sabor de la medicina, Firencia la toma con galletas que su padre le ofrece, compartiendo incluso con el doctor y Estira, fortaleciendo un vínculo amistoso. Finalmente, después de esta visita, el padre de Firencia sugiere un picnic en el jardín, buscando que ella disfrute del día tras una larga temporada de lluvia. Mientras observan el cielo despejado, un carruaje con una bandera llega a la mansión, anticipando la llegada de alguien importante. Mientras Firencia observaba felizmente por la ventana, Clarevan estaba en la oficina de Rulac, encargado no solo de la educación sucesora, sino también de las finanzas de la mansión Lombardi. Tras presentar su informe a Rulac, este le ofreció un té, y conversaron sobre Firencia. Rulac confesó que, hasta hace poco, pensaba que Firencia era una niña común, pero ahora reconoce que posiblemente ha estado ocultando sus verdaderas habilidades debido a la delicada posición de su padre, Gallagher, dentro de la familia. Rulac reflexionó sobre sus propios problemas para educar a sus hijos y la compleja política familiar que dificulta asegurar una sucesión estable, especialmente con la intervención del yerno Bestian Sulz. También lamentó que Gallagher tuviera que ser tan reservado, y vio en Firencia una esperanza distinta. En ese momento, Vieje, hijo de Rulac, interrumpió para informar que gente importante de Durac había llegado. Entró Croyton Angenas, miembro de la alta clase de Durac y pariente de la emperatriz, acompañado de Vieje, hijo mayor de Rulac, quien mostraba evidente disgusto hacia Clarevan. Croyton expuso un plan para importar textiles de la región oriental y pedir a los comerciantes lombardos que los transportaran, financiado con préstamos del Banco de Lombardía. Este plan, que buscaba mejorar la posición política de Vieje, implicaba riesgos enormes para Lombardía, pues la familia Angenas no asumiría responsabilidades si el negocio fallaba. Clarevan y Rulac vieron el plan con recelo, considerando a Vieje poco preparado y demasiado confiado. Después de cierta tensión y la intervención firme de Clarevan para revisar bien los artículos antes de continuar, Croyton aceptó llevar la mercancía de vuelta, aunque visiblemente molesto. Vieje, humillado, no pudo responder. Finalmente, Clarevan se dirigió a un área del anexo norte de la mansión donde tomaría sus clases. Al entrar, encontró un espacio luminoso y acogedor, con sofás, instrumentos y una gran pizarra, muy diferente de un aula común. En ese lugar estaban otros niños lombardos, incluidos sus primos gemelos Gilio y Mairón, y los hermanos Bellesac y Lalane, todos observándolo al entrar. Bellesac se sorprende y grita cuando alguien aparece en la habitación. Es Larane,
a quien Firentia no veía desde hace mucho tiempo. Larane, una joven frágil y delicada, se casó con un hombre mayor por arreglo de la emperatriz, en un matrimonio considerado exitoso. Sin embargo, su esposo no la cuidó y la rechazó, y cuando pidió ayuda a sus padres, estos solo le dijeron que se las arreglara mejor. Esto llevó a que Larane se marchitara y muriera joven, muy lejos de su hogar. Ahora, Larane está en clase con Firentia, a pesar de ser mayor y haberse casado ya. Bellesac se queja porque Firentia responde a Larane y no a él, y la pelea entre ambos es cómica pero muestra la tensión y cercanía entre ellos. Firentia se burla de Bellesac y amenaza con contárselo a su abuelo, quien ya lo regañó antes por ser grosero. Mientras tanto, Gilly y Mayón, los gemelos hijos de la tía San Nanette, observan a Firentia con una mirada intensa y algo extraña. Son gemelos idénticos y muy distantes con los demás, pero ahora parecen interesados, invitándola a sentarse con ellos. Aunque Firentia se muestra reacia, finalmente acepta. La clase comienza cuando Clary entra y enseña sobre el comercio, un tema importante para la familia Lombardía. Bellesac se queda dormido en el sofá, pero Clary no lo despierta, lo que Firentia nota con cierto escalofrío. Ella finge prestar atención, aunque al principio solo es una actuación, pero luego se interesa realmente. Al final de la clase, Clary anuncia una tarea especial. Deben vender un tronco grueso de un árbol llamado vivo para la próxima clase. Todos, incluyendo Larane, Bellesac y los gemelos, se sorprenden por la tarea poco común y el reto que supone.